nos metemos de lleno en el antiguo régimen, ese sistema que dominó Europa durante siglos y que, como veremos, tenía los días contados casi desde el principio. Vamos a descubrir por qué. Vale, pues vamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo es posible que un sistema que duró tantísimo tiempo estuviera, en el fondo, diseñado para romperse? ¿Qué es lo que fallaba? A ver, para entender por qué se vino abajo, tenemos que imaginar el antiguo régimen como si fuera una olla a presión, una estructura súper rígida, con cada vez más y más presión acumulándose dentro a punto de reventar. Y la primera gran grieta, la primera fuente de esa presión, venía de la propia sociedad. Era una pirámide, sí, pero una pirámide inamovible, basada en una idea muy simple. Naces en un sitio y te mueres en ese mismo sitio. Y fijaos en este gráfico, porque es que habla por sí solo. Es la cruda realidad de la época. Más del 80% de la gente, más del 80%, eran campesinos, y todo su trabajo sostenía a una élite minúscula, una pequeña minoría privilegiada que estaba en lo más alto. Claro, porque la sociedad estaba dividida por ley en lo que llamaban los 3 estamentos. Y ojo, que la clave aquí no era el dinero que tuvieras, sino dónde habías nacido. Arriba del todo, la nobleza y el clero, con todos los privilegios del mundo. Y abajo, el llamado pueblo llano, que eran pues todos los demás, desde un banquero con muchísimo dinero hasta el agricultor más pobre. ¿Y qué pasaba? Pues que soportaban toda la carga de los impuestos. Y este es quizás el punto más importante, el más frustrante, la inmovilidad social. No había manera de subir, de progresar, era así de simple. Si nacías campesino, te morías campesino. Punto. Y claro, que nadie piense que esto era por casualidad, ¿eh? Para nada, el sistema estaba diseñado así a propósito. Las leyes las hacían los propios privilegiados, para proteger sus privilegios, claro, y lo justificaban diciendo que era un orden natural, casi divino. El resultado, pues una frustración tremenda, sobre todo para la burguesía, que cada vez tenía más dinero, pero cero poder político. Vale, ya tenemos la grieta social. Vamos ahora con la segunda, la grieta política. Y aquí el problema era, bueno, era enorme. Todo el poder, absolutamente todo, estaba en manos de una sola persona, el rey. Hablamos de la monarquía absoluta. Y cuando decimos absoluta, es que es literal. El rey concentraba todos los poderes, hacía las leyes, las aplicaba y juzgaba a quien las incumplía. Él era el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, todo en uno. Y por supuesto no tenía que rendirle cuentas a nadie. Bueno, ¿y cómo se justificaba algo así? ¿Cómo podía una persona acumular tantísimo poder? Pues con una idea muy potente, el derecho divino. Figuras como Bossuet, que eran teóricos de la época, lo dejaban muy claro. El rey no era un gobernante cualquiera, era el representante de Dios en la tierra. Y claro, la implicación de esto es tremenda. Porque si el rey lo ha puesto Dios, ¿quién es nadie para cuestionarlo? Ir contra el rey era básicamente ir contra Dios. Un argumento blindado, casi imposible de rebatir en esa época. La cosa se pone interesante en el siglo XVIII, porque hasta los reyes se dan cuenta de que las cosas tienen que cambiar un poco y se apuntan a las nuevas ideas de la Ilustración. Es lo que se conoce como absolutismo ilustrado. Pero claro, aquí había una contradicción gigantesca. Su lema lo dice todo. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, querían modernizar el país, hacer reformas, pero sin soltar ni una pizca de su poder absoluto. Y evidentemente, eso es imposible. Ya tenemos la grieta social y la política. Nos falta la tercera y definitiva, la económica. Hablamos de una economía súper ineficiente, muy controlada y sobre todo incapaz de generar riqueza para la mayoría. Era, en pocas palabras, una economía de subsistencia. Mirad este gráfico. La economía era básicamente agricultura. Una agricultura además muy poco productiva, muy anticuada. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de las tierras, que eran la fuente de la riqueza, estaban en manos de la nobleza y la iglesia, y sinceramente no tenían ningún incentivo para invertir en ellas, para modernizarlas. Y la idea económica que lo movía todo era el mercantilismo. A ver si lo explico fácil. Pensaban que la riqueza del mundo era como una tarta, que no crecía. Así que el objetivo de cada rey era conseguir el trozo más grande para su país. ¿Y cómo? Acumulando oro y plata. Para lograrlo, el Estado controlaba el comercio de una forma súper estricta, con muchos impuestos a lo de fuera y creando monopolios. El objetivo era la riqueza del rey, no la de la gente. Claro, al depender tantísimo de la agricultura, ¿el sistema era frágil? No. Lo siguiente, era un castillo de naipes. Bastaba con que hubiera un año de malas cosechas, algo bastante común, para que se pusiera en marcha un círculo vicioso terrible. Era como un efecto dominó. Mala cosecha llevaba al hambre, el hambre a las epidemias, y las epidemias a que muriera un montón de gente.
Vale, pues ya tenemos las tres grandes grietas, la social, la política y la económica. Ahora vamos a juntar todas las piezas del puzzle y a ver por qué este sistema simplemente no podía aguantar más. Y esta tabla lo resume a la perfección. Pensemos en ello. Por un lado, una sociedad totalmente frustrada, sobre todo la burguesía. Por otro, un poder político absoluto, que se negaba a cambiar nada. Y por debajo, una economía súper frágil que en cualquier momento podía explotar. Todo metido en el mismo sistema, uno completamente rígido. Era la olla a presión de la que hablábamos antes, acumulando y acumulando tensión, sin ninguna válvula de escape. Y aquí llegamos a la conclusión, al punto clave de todo esto. ¿Qué le pasa a algo que es muy, muy rígido cuando le aplicas mucha presión? Pues que no se dobla, se rompe. Y eso es exactamente lo que le pasó al antiguo régimen. Se enfrentó a nuevas ideas, a una nueva economía, a una nueva sociedad que bullía por debajo, y como no pudo adaptarse, como no pudo doblarse, se hizo añicos. Y con su caída se abrió la puerta a una nueva era, la de la